¿Qué nos tienen que comentar al respecto? Bueno, yo de Hiperbórea les puedo contar que no tenía idea de nada, no sabía de nada de Hiperbórea, solo que de ahí venían los hiperbóreos, me imaginaba yo que era una raza así como nórdica, y que de algún punto estaban relacionados con el tema nazi, ¿ya? La verdad es que ellos específicamente anduvieron buscando en muchas partes distintas y desenmarañaron y sacaron a la luz un montón de cosas, bueno, para ellos en ese tiempo, pero un montón de temas que tenían que ver con civilizaciones antiguas, como que tenían una obsesión de alguna forma, por buscar todo lo que tuviera que ver con estas civilizaciones antiguas. Mire, les voy a leer algunos parrafitos de un resumen que hice, los que me parezcan más claros, más introductorios, ¿ya? Hiperbórea, dice, es un continente o isla mística que se supone existió en la región septentrional, incluso en el mismo Ártico, y que habría sucumbido al cambio de polos que generó una glaciación global. Puse paréntesis acá para detenerme, como nosotros sabemos, no hubo tal glaciación. Ya este punto en el que hablan de glaciación correspondería dentro de la línea de tiempo que nos entregaron a nosotros y la información que nosotros manejamos, correspondería al episodio de la gran inundación. Entonces, existiría esta civilización desde muy antiguo, alrededor de unos 40.000 años o más, hasta la inundación, ¿ya? Existe una gran cantidad de información, desde la ciencia ficción hasta estudios científicos serios, pasando por tratados esotéricos y místicos. Ya aquí en este grupito estaba Rudolf Steiner, que era un autor de esa época, estaba Madame Blavatsky también. Voy a investigar más de ellos, pero yo desde chico me acuerdo haber leído un libro de Rudolf Steiner, donde contaba, de hecho el libro se llama Atlántida y Lemuria, se lo recomiendo si alguien lo puede conseguir por ahí, yo lo encontraba en internet, pero era un libro que llegó a mis manos a través de unos amigos lejanos de mi mamá que hacían algunas reuniones como culturales y se pasaban estos libros y compartían estas informaciones medias místicas y medias esotéricas. La verdad es que con ese libro yo me hice una idea más o menos de qué es lo que era Atlántida y Lemuria, pero ahora que comprendo bien de qué se trató y qué fue lo que pasó, claramente ahí este grupo, esta gente que estudiaba esto, se fue en la ola, como decimos nosotros acá en Chile, y del otro día lo comentábamos con Elisa, porque tenían una visión bastante, podría decirlo, casi infantil un poco de lo que eran estas civilizaciones. De hecho, describen Lemuria como que eran como unos monos, que tenían como algunas habilidades, pero yo creo que se influyeron un poco por toda esta corriente que había, donde estaba como de naturalista, y donde estaba el señor Darwin, que ya sabemos bien quién es y por qué estaba ahí y por qué investigó lo que investigó. Entonces, dice, la primera vez que se cita Hiperbórea es en la cultura griega, quien la ubica más allá del norte, que sería al norte, el norte de Grecia sería Europa del Este. ¿Ya? Entonces, dice, por tanto, si en griego el término Hiperbórea significa más allá del norte, podría hacer referencia a las tierras que ocupan hoy Noruega, Suecia y Finlandia, por ahí donde están nuestros amigos Robert y Goche, que les mandamos un saludo. Se supone que esta mítica civilización floreció previo a dicha era glacial, recién citada y recién aclarado. De alguna manera, Grecia guarda el recuerdo de este lugar perfecto, donde se decía brillaba el sol las 24 horas, en verano. Entonces, con esa descripción también podemos saber más o menos a qué parte de nuestro planeta se refiere. De hecho, yo tuve la suerte de estar en Suecia en verano y nunca se puso el sol. O si se puso el sol fue en un ratito, porque estaba de sol las 24 horas del día, versus que en invierno está noche casi el día entero. Se decía que el dios Apolo iba ahí cada año para rejuvenecer. Pitias, ahí está el navegante griego del siglo V a.C., llegó hasta la isla Thule, que era la capital de Hiperbórea. Sus habitantes le dijeron que si navegaba un día más hacia el norte, llegaría hasta el mar sólido. Aquel lugar era una enorme isla de hielo con montañas transparentes como el diamante. En el centro de
cordillera de hielo, se encontraba este lugar con esta vegetación. A pesar de esto, Hiperbórea no era glacial, poseía en su interior vegetación exuberante. Los hombres, escuchen lo que les comentaba recién, los hombres eran gigantes inmortales y las mujeres de una belleza indescriptible y con el don de la clarividencia. ¿A quiénes les suena este tipo de personas? Hombres gigantes, mujeres hermosas con clarividencia. Yo cuando leí esto claramente me quedó absolutamente claro que se trataba de una colonia de personas con una sociedad holográfica y con las características que tienen nuestras amigas tahitianas. Ahora, dice, también se hablaba también se hablaba de los hiperbóreos en el libro de Enoc, en tiempos prediluvianos, y se los describe de piel blanca como la nieve, ojos hermosos y cabellos como la lana. Más o menos nos han contado la descripción de las razas, digamos, de apariencia nórdica, y hay hartas variantes. Sabemos que los Engan, por ejemplo, son un poco más de pelos rojos, como más parecidos a los vikingos. Las tahitianas van de rubias a castañas, digamos, y hay otras razas como la solatiana, me parece, que cabrían más dentro de esta descripción. Ya, yo no sé, es una suposición mía, pero lo más lógico, o lo que me dice mi lógica, es que pueden haber sido bases o asentamientos o colonias de de este tipo de razas acá. Dice, en Thule, que era la capital, vivían los sabios y los 12 miembros de la Suprema Iniciación. La leyenda dice que Hiperbórea fue una gran potencia y la primera civilización incluso antes de la glaciación. Se supone que un desastre planetario habría destruido la morada de estos hijos de los dioses, se los consideraba como semidioses. Citando el relato del diluvio sumerio, ya sabemos lo que pensamos acerca de todo eso, cuenta que una vez las aguas subieron, los dioses huyeron, esparciéndose su descendencia por la tierra, ya que el espíritu de supervivencia humana hizo que su huella reapareciera inmediatamente luego de la catástrofe. Sabemos, y por temas que hemos hablado en programas anteriores incluso, que antes del diluvio muchos grupos de razas extraterrestres que estaban en asentamientos o en colonias acá en la Tierra sabían lo que iba a pasar y muchos se fueron. También por ahí sabemos que los que tenían naves probablemente se fueron en sus naves con la tecnología que tenían, y otros grupos se quedaron y se fueron hacia las tierras del interior, del interior, digamos, a estas cavidades de las que hablábamos recién. Se juntaron con otros grupos y nacieron nuevas razas, como los agartianos. Eso también lo podemos desarrollar más adelante. ¿Qué más les puedo contar de ellos? Dicen, los antiguos arios indoeuropeos aseguraban que el continente ártico hace milenios poseía clima templado, con vegetación exuberante, una tierra mágica, liberada del tiempo, creada por una raza superior. ¿Ya? Y aquí, en este tema de considerar a esta raza como superior, empieza a volverse un poco, no escabroso el tema, pero sí se empieza a involucrar una serie de autores o escritores o investigadores con claras tendencias un poco supremacistas, ¿ya? Y de ahí nacen una serie de símbolos como la esvástica y todo esto que los mismos nazis en el Tíbet por harto tiempo estuvieron investigando, porque se decía que en el Tíbet habían llegado los sobrevivientes de estas personas que venían de Hiperbórea y habían dejado ahí manuscritos, e incluso habían entradas al mundo interno. Sabemos también que en el Tíbet está la entrada a Chambala o algo así, creo que se llama el lugar. ¿Ya? Entonces, no sé si vieron ustedes una película que se llama 7 años en el Tíbet, que trabaja Brad Pitt, que de hecho esa película la grabaron acá en Mendoza porque los paisajes son muy parecidos. Y de hecho tengo un amigo que trabajó de extra en esa película y lo pusieron de doble de Brad Pitt. Wow. Así que les recomiendo esa película porque esa película trata de los
grupos de las SS que estuvieron en el Tíbet investigando, porque ellos querían saber todo, y todo lo que tuviera que ver con temas raciales, con temas religiosos y con temas de símbolos. Querían obtener el conocimiento absoluto para manejarlo, digamos, pero el tema es ese, que hacen esto se empezó a volver así porque hacen una separación entre razas de alguna forma, definiendo que algún cierto grupo tenía acceso, estaba como predeterminado para tener acceso a esta información y otro grupo no. Ya cuando nosotros sabemos bien, y acá, digamos, yo me separo un poco de esta teoría que va bastante bien y me queda bastante clara y me parece bastante coherente, este originario de la raza humana. Pero acá yo difiero porque sabemos nosotros que las distintas razas que consideramos acá en la Tierra, así como raza amarilla, raza negra, raza blanca, no son en realidad razas como tal, sino que son variantes de la misma raza humana o de lo que derivó de la raza liriana, con adaptaciones fisiológicas, de fisonomía que tienen que ver más con la evolución de ese grupo y la adaptación al lugar geográfico en el que se encuentra. Por ejemplo, un grupo que vive en una zona muy fría, como por ejemplo los países nórdicos, tienden a perder pigmento para aprovechar el poco sol o la poca luz que tienen durante estos periodos invernales. Entonces, no estaríamos hablando de que hay razas acá en la Tierra, somos todos una misma raza. Lo que pasa es que tenemos características diferentes. Ya, pero ellos lo veían como raza. Entonces yo digo, a veces digo, ¿y qué van a decir entonces cuando aparezcan personas que tengan la piel verde o azul? Ahí Claro. está un poco esa inquietud, entonces, entender que realmente no somos razas diferentes, ¿ya? Y ahí, como les digo yo, difiero un poco de esta teoría que me pareció súper interesante, el origen y me parece bastante coherente porque sabemos de alguna forma que después del diluvio, los pueblos que lograron sobrevivir tanto de la Atlántida como de Lemuria escaparon a las tierras altas, y en estas tierras altas migraron posteriormente a retomar cuando bajaron las aguas. Entonces, de alguna forma, la otra teoría que habla del originario de la raza humana es que vendrían de las tierras altas, que serían Escocia e Irlanda. ¿Ya? Entonces, el término ario podría salir a lo mejor de Ariolandia, de Irlanda, ¿ya? De esos lugares. No quiero que piensen que apoyo este tipo de teorías así como porque sí o por alguna clase de preferencia, pero me parece bastante coherente esa explicación, más que el origen que nos explican, donde sacan el diluvio y ponen la glaciación. ¿Qué más les puedo contar de esto? Bueno, dice, algunos autores con un sesgo muy marcado, por lo que les decía, postulan que habían migrado hacia el desierto de Gobi, que en ese tiempo era una tierra verde y de grandes bosques donde fundaron una gran civilización y cuyos restos aún se encuentran bajo las arenas del desierto. Yo sé que, por donde saqué esta información, que hay ciertas ruinas y ciertas cosas en China que no se han mostrado y que es difícil que se muestren porque están catalogadas como secreto de Estado, ¿ya? Pero por las taijetianas nosotros sabemos que hubo colonias, como decía Víctor, en Crimea, en Ucrania, y en otros lugares también, pero principalmente en China también hay pirámides. Bueno, en Perú hay un montón de pirámides también, ahora se han encontrado, en Brasil, en esto de Acacor, que hablábamos recién con Víctor también, que es un tema pendiente. Así es que, al parecer, migraron al posterior al diluvio, estos grupos que de Hiperbórea migran, se destruye su hogar, digamos, su civilización, y migran a distintos lugares, entre esos a la India. Ya hay hartas teorías que apoyan el originario de los hindú, digamos, o fue un grupo ario que llegó y, digamos, los civilizó, les entregó cultura, que sería un poco lo que solían hacer estos grupos o estas colonias residentes que se instalaban acá, porque si bien recuerdan,
cuando venían estos maestros de alguna forma a entregar estos conocimientos, se los terminaba viendo como dioses, que eran los personajes de la bolsita que hablábamos la vez anterior. Entonces iban sembrando su cultura por todos los lugares que iban. Y de ahí también podemos ver este símbolo que representa como el sol nórdico. Para algunos, este símbolo es la esvástica, que es un símbolo muy, muy antiguo, y lo podemos ver en el Tíbet, y lo podemos ver en la India y en hartas otras culturas. Está presente, pero me parece que está hacia el otro lado. Creo que uno es destrógiro y sinestrógiro, creo que es la palabra. Uno gira hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Representan distintas cosas, pero son como interpretaciones de lo mismo finalmente. ¿Qué más les puedo contar? En India significa felicidad. Claro, claro. Y de hecho me parece que es una runa, ¿ya? Se considera a estos reinos como depositarios de la sabiduría antigua y se le relaciona con Hiperbórea, Lemuria, Atlántida. ¿Qué más les puedo contar? En 1871, Edward, no me acuerdo el otro apellido, Lytton, escribió una novela llamada La raza futura. Ya yo me estoy tratando de conseguir estos libros para compartírselos después, donde relata la aventura de un pueblo llamado los Drilia, que emerge del reino subterráneo y posee una fuerza poderosa llamada Vril, imposible de resistir. Consideraba a estos habitantes descendientes de los hiperbóreos. Ya ahora nosotros hemos escuchado sobre la sociedad Vril y sabemos un poco lo que pasó ahí, que también lo podemos desarrollar en otro programa. Pero claro, esta es una novela, me imagino que habrá tomado algunos conceptos de cosas que eran reales y de estas sociedades secretas que tenían también en ese tiempo y que manejaban toda esta información. Yo les quiero contar que cuando estuve investigando y leyendo sobre esto, como que en algún momento la mente como que me colapsó un poco. Yo dije, oye, realmente no sabemos nada. No sabemos nada de nada. Tantas civilizaciones, tantos pueblos antiguos con conocimientos enormes y muchos grupos como los mismos nazis se encargaron de buscar ese conocimiento y de indagar y de buscar y buscar y buscar. Claro, independiente de los propósitos o para lo que haya sido usado sus conocimientos, eso es cuestionable, pero de que sí buscaron y estuvieron en contacto con todos estos conocimientos ocultos y místicos, les gustaba mucho. ¿Qué más les puedo contar? Otro ocultista aseguraba que las runas de origen hiperbóreo poseían un código secreto de la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales, que con el tiempo fue degenerando y que en la actualidad solo los iniciados tendrían acceso al misterioso significado de las runas y sus claves secretas. No sé qué les ha parecido este resumen. Me comí un montón de partes porque estaba buscando las partes que me parecían más interesantes y para no latearlo porque hablo hasta por los codos. Creo que llevo hablando como media hora. Pero me pareció apasionante este tema de Hiperbórea. Así que prometo que con este texto que resumí voy a hacer o un cómic o algún videito para explicarlo un poquito mejor, porque está súper interesante y súper bonito. Además, también uno se le va a la mente imaginando cómo habrán sido esos lugares, imagínense y hay ilustraciones que son bien fantásticas, pero me imagino así como donde viviría Elsa, Elsa de Frozen. No sé, un reino con hielo, así todo muy frío y todo muy, muy nórdico, así que ahí la imaginación de uno la puede dejar volar. Así que bien interesante lo de Hiperbórea, como les digo, y según la información de las taigetianas, si esto es verídico, digamos, habrían abarcado un gran periodo desde prácticamente la llegada de los lirianos, probablemente hayan sido lirianos ellos también, hasta lo que era el diluvio hace 12.500 años. Ya, pero de todas maneras anduvieron por muchos lados. O sea, claramente convivieron con Lemuria y la Atlántida, los hiperbóreos. Sí. Exacto. Y por lo que sabemos de la última información compartida por las taigetianas y asvarunianas, puede confundirse un poco con lo que es Tartaria. Entonces, de hecho, vamos a tratar también Tartaria aparte, porque se nos ha entregado un montón de material con respecto a eso. Especialmente podemos empezar justamente con lo que pudo haber sido la civilización de Tartaria antes del diluvio. Partir por ahí y después seguir con el resto. Así que tenemos material de sobra. Y cuando tú hablabas, Benja,
sobre los nazis, a mí me venían obviamente a la mente las películas de Indiana Jones. Claro, No sé si ustedes indudablemente. se percataron de la ceremonia de los Oscars, que ganó una película en donde había un actor de reparto que ganó el Nobel, no el Nobel, el Oscar El Oscar. al mejor actor de reparto, que era un niño chinito de la película de Indiana Jones de Sí, 1984. sí. Una de la trilogía. Entonces ahora se encontró con Harrison Ford, quien interpreta a Indiana Jones, y ahí se abrazaron, así era una imagen muy emocionante. Pero de lo que me acuerdo yo de Indiana Jones, aparte de que es mi ídolo, es que justamente luchaban contra los nazis, porque los nazis andaban buscando todos estos artefactos antiguos que podrían tener una tecnología muy avanzada que les pudiera dar incluso alguna ventaja en lo que es el terreno militar, porque esto se produjo, según las películas de Indiana Jones, en plena Segunda Guerra Mundial. Claro, claro. Y por lo que sabemos también de la información taijetiana y esbaroniana, los nazis efectivamente les interesaba todo esto y estaban muy influenciados por la sociedad Vril, que tú mencionabas, Benja. Entonces, en la sociedad Vril también sabemos que habían ciertas personas de Taijeta que estaban inmiscuidas ahí como agentes secretos. No hemos sabido mucho de eso, aparte de lo que ha mencionado la taijetiana Rachel de Temer al Sí, sí, respecto. sí. Entonces, a mí me gustaría que en algún momento se hablara sobre qué buscaban las taijetianas, cuál fue la información que les proporcionaron a los nazis y todo eso, porque lo que yo sé es que querían desviar el foco de atención de los nazis con respecto al de Barán, porque los Exacto. nazis estuvieron investigando cuáles eran los orígenes de la raza aria y andaban investigando qué podía ser Aldebarán. Y en Aldebarán está la colonia taijetiana de Sindrial, el planeta Sindrial. Exacto. Exacto. Entonces, no querían que Son llegaran los colonias. nazis ahí. Entonces, claramente había que No, desviarle la atención. Bueno, esta historia claro. que para la gente que se viene conectando con nosotros, no tiene idea de la divulgación tejetiana y esbaroniana, puede sonar Sí, muy loca. Pero le claro. aconsejamos que visite esbaru.org. Ahí tienen mayor información. Así es que es muy alucinante todo esto que tú acabas de comentar, estimado Benja, porque me María recordó Orsic. esto es lo de la sociedad Vril con las María Orsis y el resto de las taijetianas que perteneció a la sociedad Vril, que eran mujeres de pelo largo, Pero largo. que eran muy buenos oráculos, supuestamente, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Oye, de todas maneras, yo no sé si lo he comentado, pero yo digo, tiene que haber sido un equipo bastante especializado porque Ujú. prácticamente lo que hicieron fue infiltrarse entre las filas nazis y se hicieron pasar por Claro. alemanas oh, pero qué valentía, valentía estar ahí ¿Cierto? para inmiscuirse en esos asuntos así como pesado. Y bueno, al final, si bien no pudieron evitar lo de la bomba atómica, por lo menos Mm. evitaron que lo hicieran los nazis, que era la idea original. Pero bueno, ahí van a encontrar la información que les Bueno, comentaba, ¿viste? Está bien interesante. Ujú. Chicos, no. miren, hay gente que está opinando a esta hora y nos estaba preguntando, reloj de arena, ¿qué piensa Elizabeth de los esqueletos gigantes encontrados? En gran Oh, tema, gran tema. uy, Oh, es un tema. Oye, es un gran tema ese. Creo que tendríamos que sí, Aparte, ¿cierto? dejarlo para otro, pero eso se han encontrado muchos y los arqueólogos en sí, lo oficial, lo ignoran. Porque no lo pueden explicar y tratan de decir quizás tuvo esa enfermedad en la cual crecen y no paran. Entonces, no sé cómo se llama, hay personas que tienen esa enfermedad que son súper altos. como Entonces, por gigantismo. ahí se van, claro, Hipergigantismo, algo exacto, así. por ahí se van los arqueólogos. Es que yo veo que estos esqueletos se encuentran en todas las partes del mundo y las culturas tienen, casi todas las culturas del mundo entero tienen sus cuentos, sus leyendas, sus creencias de los gigantes. Eh, entonces, Y pero es un tema que yo lo he estado buscando y me gustaría buscar un poco más de información. El por qué, bueno, es que en realidad
¿por qué no lo, como que no, por qué lo cubren tanto? O sea, uno entiende, por ejemplo, si uno dice, ya, ¿por qué cubren más a Lemuria que a Atlántida? Porque la Atlántida como que dejan hablar de la Atlántida y Lemuria es como que no se encuentra información, no se habla de Lemuria y uno puede entender eso, pero de los gigantes es algo que a mí me llama la atención. Es curioso lo de los gigantes porque está oculto a simple vista. De hecho, no sé si lo comenté en un programa pasado que hasta en cuentos como del gigante egoísta de Oscar Wilde está presente en todos lados y en todos los rincones. Yo he sabido que hasta acá en mi zona se han encontrado osamentas, pero lo vamos a dejar para un programa. Claro. Oye, vamos a tener una lista de programas. Una lista de programas de tantos que... Y salen otros. Claro. ¿Y qué tenemos que decir con respecto a Lemuria? Aparte de lo ya Lemuria. Uy, chuta. Bueno, quería yo hablar un poquito de Hiperbórea. Hiperbórea, sí, seguir con Hiperbórea, porque es que yo no sabía mucho de Hiperbórea y empecé a excavar un poquito y encontré un hilito que lo empecé a tirar y llegué hasta la reina Lenin. Entonces, eso me dejó emocionada y quise seguir investigando y no me alcanzó el tiempo. Entonces, les quiero compartir lo que encontré yo en relación a la antigua Grecia, porque ellos tienen, hablaban más de Hiperbórea. ¿Y qué es lo que pasa? Que se creía que Hiperbórea, bueno, como decía Benjamín, estaba allá en el norte, ¿ya? Y sus habitantes eran gigantes y vivían para siempre y vivían felices. Entonces era un lugar donde era fabuloso, era fantástico. Y estaba protegido por el dios Apolo. Entonces yo dije, por el dios Apolo, mira qué interesante, el dios Apolo, y por ahí me fui, por el dios Apolo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el dios Apolo, él, como le gustaba tanto Hiperbórea, bueno, hay varias historias, pero una de las historias es que él decidió darles un oráculo, el oráculo de Delfos, ya, muy conocido. Y el oráculo de Delfos, él ponía sacerdotisas para que dieran los mensajes de los dioses y del dios mismo Apolo. Y estas sacerdotisas le llamaban, ¿cómo eran? Pitonisas. Pitonisas. Y hubieron varias pitonisas a lo largo del tiempo. Este oráculo era buscado por mucha gente, por políticos, por gente normal, por así decirlo, por gobierno, por todo tipo de personas. Y estas pitonisas, yo empecé a buscar más de las pitonisas y me gustaba porque en ese oráculo ellas se sentaban, que me llamó la atención, se sentaban entre medio de una roca y entre medio de esta roca había como un hoyo, ¿ya? Y por ahí, ellas se sentaban ahí y por ahí salían unos gases tóxicos. Entonces se creía que estos gases tóxicos ayudaban a esta mujer sacerdotisa a poder elevarse. Como entrar en trance. Claro, exactamente, entrar en un trance y empezar a dar la información, las preguntas que le hacían las personas. Pero ellas siempre hablaban muy enigmático. Entonces nadie les entendía. Frases muy enigmáticas, entonces el que tenía que traducir era un sacerdote. Entonces imagínense, ella lo traducía de una manera enigmática que nadie la entendía y después lo traducía al sacerdote. ¿Para qué se prestaba eso? Yo no sé. Claro, pero con el tiempo. Imagínate. Exacto, y había una pitonisa que a mí me llamó la atención. Entonces yo decía oráculo, a mí me gusta todo lo de oráculo porque yo empecé a leer el tarot a los 20 años. Yo no aprendí a leer el tarot, yo simplemente, mi mamá trajo las cartas una vez a la casa y dijo, mira, quiero leer las cartas. Dijo. Yo dije, uy, qué interesante, y vi las cartas, las empecé a tirar y las empecé a leer, así, tal cual. Oh. Y las cartas me decían, yo decía, pero ¿cómo me pueden dar tanta información estas cartas? Entonces así yo empecé leyendo el tarot, entonces yo nunca lo aprendí, sino que siempre lo he sabido.
Entonces, oráculo, dije yo, oráculo. Ok, empecemos a ver más. Y me llamó la atención una pitonista que se llama Pierela, que era el nombre, ¿no? Benjamín, Pierela. Oh, Pero que eso fue. también la llamaban la loca del oráculo. Y yo dije, no sé por qué me gustó tanto. No que le dijeran la loca del oráculo, pero no sé si me identifiqué tanto con esta mujer, porque yo también soy de esas personas que, bueno, especialmente cuando chica, me dan unos ataques de risa terrible. Y más encima yo en la familia soy considerada la bruja, ¿ya? La bruja mayor, me dice. Con Entonces yo las dije, cartas. tengo que saber más acerca de esta pitonisa. Y ella era muy acertada, y era conocida por ser muy acertada y muy excéntrica. Y una de las cosas que ella acertó fue, imagínense como en los años 300, ¿cuánto fue? Como 300 antes de Cristo. Entonces estaba por ahí la cosa que ella acertó en el triunfo que tuvo Alejandro Magno contra los persas, que fue, creo, como una guerra como de 14 años. Y todos sabemos, bueno, no todos sabemos, pero se dice de que Alejandro Magno es abuelo de la reina Lenin, ¿cierto? Por ahí, por Por ahí. ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Y yo dije, tengo que investigar más acerca de eso. Y Es entonces me fui alucinante. por un hoyo y llegué a la reina Lenin por empezar a buscar algo de Hiperbórea. ¿Viste? Entonces lo encontré súper fascinante. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno empieza a buscar y no tienes que escarbar mucho para encontrar la información, como que el mundo se achica. Entonces ya no sentí que Hiperbórea era ya lejos, que quizás que lo que era, Claro, sino claro. que inmediatamente como que dije yo, esto está súper cerca realmente, o sea, 300 antes de Cristo, y sabemos que 300 años de 700 después de Cristo hasta 1000, eso lo inventaron, entonces son 300 años menos, se empieza a achicar, 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 y me gustó eso de haber investigado y haberme dado cuenta de que muchas de las historias que nos cuentan oficialmente son puras mentiras, son inventadas. Así es. O están Y retocadas. están retocadas, claro, y las confunden y las mezclan para enredarnos. Entonces, a mí esa es la parte que yo empecé a investigar de Hiperbórea y me fascinó, me Es encantó porque me alucinante. llevó a eso y quiero seguir investigando un poco más.